Vamos a tocar ahora las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2024. Ya pues esto es interesante cuando estaba revisando este documento. Más bien me equivoqué, este es el más grande. Es el que tiene más de 100 páginas al respecto. Pues hicimos exactamente el mismo ejercicio que hicimos con las de insuficiencia cardíaca. Tratamos de generar un resumen ejecutivo, le llamo yo, en español, igual. Pues con mucho cariño y devoción cedo todos mis copyrights a Calox para que pueda ser utilizado por todos ustedes, para que pueda ser reproducido, puede ser entregado y puedan utilizarlo como herramienta de trabajo. Bueno, como les decía, a la hora de revisar estas guías no pude evitar el irme hace tan solo un año cuando salieron las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, ¿verdad? Entonces, cuando yo reviso esto, veo las guías americanas, veo pues la discrepancia que existe entre muchas organizaciones que les cuesta ponerse de acuerdo para sacar algo uniforme entre todos. Pues obviamente me traslado a pensar en los problemas de la humanidad para ponerse de acuerdo en cosas tan sencillas como esas. ¿Por qué se los digo? Bueno, cuando nosotros empezamos a ver el contexto y la novedad, la publicación de las guías europeas de cardiología lo hace específicamente, bueno, la justificación que ellos dicen es una mejor comprensión del riesgo cardiovascular en todo el rango de presión arterial. ¿Por qué? Porque con mucho bombo y platillo ellos dicen que están incluyendo el concepto de presión arterial elevada junto con la hipertensión, definiendo un nuevo subgrupo de pacientes a los cuales es importante ponerles atención. Entonces ellos dicen que esto refleja que ahora ven la hipertensión como una condición donde los expertos entienden ahora mucho mejor el espectro continuo que tiene el riesgo. Entonces ahora incluyen a los pacientes con presión arterial sistólica entre 120 y 139 y la diastólica entre 70 y 89 para intervenir antes de que alcancen niveles de hipertensión clínica. Y otro aspecto fundamental que estas guías tratan de enfatizar es el enfoque centrado en el riesgo individual. Otra vez, con la misma cantaleta que tuvimos con las guías de insuficiencia cardíaca, las decisiones del tratamiento no solo se basan en la presión arterial, sino en una evaluación global del riesgo cardiovascular de cada paciente individual. Entonces, factores como la diabetes, la enfermedad renal crónica y otras condiciones se integran en el análisis para personalizar el tratamiento y enfocarnos en aquellos que más puedan beneficiarse de un control de presión arterial más intensivo. Entonces, cuando leemos esto, podemos decir, bueno, eso ya lo he oído, eso no es nada nuevo. Por ejemplo, las guías de la Sociedad Americana de Cardiología y las guías de la Asociación de Corazón Americanas ya habían incluido previamente categorías para clasificar niveles de presión arterial en rangos más específicos. Y ya hemos oído hablar de presión arterial normal elevada. Por ejemplo, las guías del 2017 americanas introdujeron la clasificación para los niveles de 120 a 129. Y esto marca diferencias respecto a clasificaciones tradicionales. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba medicina, allá a finales de los 80s, para mí era suficiente tener un paciente por debajo de 160-90, punto, nada más, ¿verdad? Ahora, lo que ellos defienden en estas guías del 2024 es la inclusión de la categoría de presión arterial elevada con un enfoque explícito en intervenir temprano en pacientes con riesgo cardiovascular, incluso antes de alcanzar el umbral de hipertensión. Entonces, yo tal vez ese parrafito, ese término fundamental, si yo lo rescato, porque yo como hipertenso de más de 20 años, yo sí creo que hay que insistir en la intervención temprana y el tratamiento agresivo con mucha anticipación, más yo que soy además de hipertenso diabético, ¿verdad? Entonces, por lo menos, esto sí refleja una creciente comprensión de la importancia de abordar el riesgo cardiovascular en todos los niveles de presión arterial, siguiendo la tendencia en la que las intervenciones se inician de manera más proactiva. Pero bueno,
En la actualización vamos a encontrar varios cambios significativos en relación a lo que había antes publicado, ¿verdad? Entonces tenemos la nueva categorización de la presión. Entonces, además de la hipertensión per se, vamos a tener en estas guías la mención a presión arterial elevada para pacientes con niveles sistólicos entre 120 y 39 y diastólicos entre 70 y 89. Entonces, tal vez aquí sí me llama la atención. ¿Por qué? Porque estoy viendo que se vuelven incluso todavía más agresivos en la franja de diastólica entre 70 y 80, incluyéndola globalmente como presión arterial elevada. Cambios de semántica, de normativa, de forma de mencionar las cosas. En última instancia, este cambio se basa en la evidencia de que estos niveles, aunque no se consideran hipertensión per se, pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, sobre todo si usted tiene factores de riesgo desde antes. Entonces, los objetivos de presión arterial van a ser más agresivos en estas guías. Para los pacientes que ya están bajo tratamiento farmacológico, se recomienda ahora un objetivo de presión arterial sistólico entre 120 y 129, siempre que el paciente tolere bien el tratamiento. Entonces, ven que con esto, en última instancia, vamos a estar dando un espaldarazo de apoyo al uso de terapias combinadas, porque lograr presiones de 120-29 con solo un medicamento en la mayoría de pacientes es difícil. Entonces, este enfoque más agresivo sí es respaldado por estudios que demuestran que reducir la presión arterial a estos niveles mejora los resultados cardiovasculares. Y en pacientes mayores de 85 años o con fragilidad, los objetivos pueden ajustarse de manera más flexible. ¿Sí? ¿Cuáles son las prioridades en los resultados cardiovasculares? Bueno, poner énfasis en reducir eventos, como los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, en lugar de centrarse solo en la reducción de la presión arterial. Y este es un cuento que yo entiendo muy bien. O sea, ¿para qué reduce usted la presión arterial? O sea, yo la reduzco para no morirme, para que no me dé un derrame, para que no me dé un infarto. Entonces, si yo la reduzco y al final me termino muriendo igual, entonces eso sí, tenemos mal el objetivo, ¿verdad? Entonces, personalización del tratamiento, toma de decisiones compartidas entre el médico y el paciente. Eso es tal vez mucho de lo que van a estar reforzando estas guías particularmente, ¿verdad? Ok, entonces, recomendaciones generales, diagnóstico adecuado y una medición precisa de la presión arterial son esenciales para el manejo efectivo, enfatizando utilizar dispositivos validados y calibrados para medir la presión arterial. Okay, yo les voy a contar aquí una historia muy interesante también. Dice que de historias se hace la vida. Resulta que mi papá, siempre en el cuento de mi papá, él es sobreviviente de cáncer de próstata y en este momento él está bajo radioterapia. Porque tuvo una recaída. Entonces lo estamos llevando ahí, nos organizamos entre toda la familia, llevándolo al centro de radioterapia para hacerle terapia. Ya les conté yo que él tenía insuficiencia cardíaca, tuvo recambio valvular, hizo en fin, y se había manejado muy bien. Él tiene monitoreo ambulatorio. Entonces es interesante porque sus monitoreos ambulatorios, el control de la presión arterial sale muy bien. Pero cuando va a radioterapia tiene síndrome de bata blanca. Sí, han oído ese término, ¿verdad? Cuando a mí se me sube la presión por estrés, por nervios, por tensión. Oiga, ayer que fui con él le salió una presión de 220 sobre 110. Entonces, yo no sé si, o sea, humanamente cuando yo veo eso, a mí me da el pánico porque se le va a reventar los ojos. Con una presión de ese tipo yo andaría con los ojos fuera de las órbitas, ¿verdad? Explotado completamente la cabeza. Pero entonces a mí me preocupa mucho, y yo se lo he dicho a la gente del centro de radioterapia, si realmente el dispositivo está validado y calibrado. Porque llegamos a la casa y le hacemos control y las presiones salen muy bien. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque entonces, para realmente definir los objetivos de medición de presión arterial y de control, ¿verdad? Lo ideal es utilizar la medición de presión arterial fuera del consultorio, como el monitoreo ambulatorio, vean qué interesante, y el monitoreo domiciliario. ¿Por qué? Porque permiten identificar precisamente los casos de hipertensión de bata blanca,
cuando la presión está elevada solo en el entorno clínico y la hipertensión enmascarada, que es cuando la presión es normal en el consultorio pero elevada fuera de él. Y esto lo pone las guías, ¿sí? O sea, ya las guías lo mencionan. Diego, adelante, cuéntame. No, yo tengo el mismo caso. Digamos, usted me pone mi manómetro, me llega a 180, 120 y el pulso a 110. Santísima. O sea, vea qué interesante, ¿verdad? O sea, realmente yo siempre tendía a desprestigiar mucho estos fenómenos. Pero a medida que pasa el tiempo y sobre todo uno lo ve incorporado en las guías, definitivamente hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque entonces las mismas guías definen que detectar estos patrones es normal, para evitar diagnósticos erróneos y sobre todo asegurarnos que el tratamiento sea necesario. Si yo, por ejemplo, me llevo a mi papá, que por lo demás se siente perfecto, al servicio de emergencias, y le entran con todo como una crisis hipertensiva, porque al fin y al cabo ese es el diagnóstico, ¿verdad? O sea, yo no sé, es capaz que me lo terminan matando si uno realmente no pone atención a situaciones como estas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, las guías establecen un buen apartado para las mediciones en consultorio, realizar múltiples lecturas durante una misma visita, con intervalos de 1 a 2 minutos, de manera que se reduzca la posibilidad de equivocación. También sugieren tomar mediciones en diferentes visitas antes de confirmar un diagnóstico. Y por último, en pacientes con fibrilación auricular, las guías recomiendan que las mediciones se hagan manualmente en lugar de con dispositivos automáticos, ya que estos pueden no estar validados para personas con fibrilación auricular. Vea qué interesante. La clave aquí es mantener una consistencia y precisión de la medición arterial para un diagnóstico fiable. Cosas que uno usualmente, bueno, yo personalmente no le pongo mucha atención, pero sí creo que son importantes. Diego, adelante. Estás en mute, Diego, cualquier cosa. No te oigo. No, creo que fue que dejé la mano de Ah, abajo. bueno, perfecto. Ok, pero muy bien. Perdón. Ok. Ok, entonces hablamos ahora de manejo basado en el riesgo cardiovascular global. Entonces, esa es ahora la dinámica. En lugar de tratar a todos los pacientes con presión arterial elevada o hipertensión de la misma manera. Ya es algo que hemos estado manejando en el pasado a raíz de diferentes guías, pero volvemos a insistir entonces que en el enfoque de manejo basado en el riesgo cardiovascular global del paciente específico, además de los niveles de presión arterial, debemos considerar factores como diabetes, enfermedad renal crónica, daño a órganos blancos, por ejemplo, problemas ya de renales establecidos, hipertrofia ventricular izquierda, entre otros. Entonces todos estos factores aumentan significativamente el riesgo de eventos y por lo tanto requieren un manejo más agresivo. ¿Sí? Entonces, para evaluar el riesgo, ahí es donde empiezan nuevamente a adicionar la recomendación del sistema SCORE-2, con el fin de predecir el riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales en los próximos 10 años. Entonces, nada más el SCORE-2, recordando, clasifica a los pacientes en categorías de bajo, moderado, alto y muy alto riesgo. Si según estas categorías debemos personalizar el tratamiento. Por ejemplo, para aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular del 10% o más en los próximos 10 años, hay que entrarle con todas las ganas. Tratamiento más intensivo de la presión arterial. Y también pues mencionan los factores modificadores de riesgo, ¿verdad? Como por ejemplo antecedentes de complicaciones del embarazo como preeclampsia, ponen factores socioeconómicos, trastornos inflamatorios o psiquiátricos que pueden influir en el riesgo cardiovascular del paciente. En algunos casos, donde el riesgo cardiovascular aún sea incierto tras la evaluación del SCORE-2, ahí es cuando ellos recomiendan el uso de marcadores adicionales, como la medición del calcio arterial coronario o de la detección de placas arteriales mediante ultrasonido. Entonces esto nos ayuda a definir el riesgo de manera más precisa y sobre todo individualizar el tratamiento y tomar las decisiones que sean adecuadas con el paciente. Entonces, en resumen, el enfoque basado en el riesgo, lo que se define en estas guías es personalizar el tratamiento para mejorar los resultados al enfocarnos en los pacientes que más pueden beneficiarse de un manejo intensivo de la presión arterial. Me gusta este mensaje
La personalización del tratamiento. Ahí tal vez después para el año entrante podemos desarrollar algo en ese sentido porque me gusta, o sea, el tratamiento personalizado, solo para usted, nada más. Ok, Bueno, sí, perdón adelante. que lo interrumpa. Otro comercial, de ahí la importancia del portafolio tan amplio que tenemos para manejo de hipertensión, ¿no? Porque tenemos aradosolito combinado con hidro, combinado con amlodipina, tenemos bloqueador de canales de calcio, beta bloqueadores para pacientes más añosos, en fin, o sea, lo que quiero decir es que eso que usted está diciendo de la personalización de la terapia, es justo hoy en día lo que nosotros podemos ofrecerle al médico en los mercados donde tenemos todas las marcas registradas. Entonces, lejos de complicarnos la existencia y que ahora es lo que debo de trabajarle al médico y a cuál dar prioridad, yo creo que más bien debemos de estar muy alegres de que tenemos todas las herramientas posibles para ir en línea con lo que la guía dice de individualización de la terapia. Claro. Termino mi comercial. Excelente, muy bien, muy bien. Hay toda una sección desarrollada a cambios dietéticos y actividad física y control de peso. La prevención y las intervenciones en el estilo de vida siguen siendo fundamentales. La gente le pone poca atención al respecto, ¿verdad? Y probablemente uno como médico mejor me voy de una vez a mandar tratamiento porque voy a controlar más rápidamente la presión y no me voy a meter en el enredo de ponerme a discutir con el paciente sobre cambios que al final él no va a asumir, porque todos somos, o sea, los seres humanos somos una raza muy complicada, ¿verdad? En lo que son hábitos y estilos de vida. Pero bueno, recordemos que es fundamental, ¿verdad? Habla de reducir el consumo de sodio, de aumentar el consumo de potasio. Hablamos de la dieta DASH, que es el enfoque alimenticio para detener la hipertensión. Hablamos de los beneficios de la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, granos enteros, pescado, grasas insaturadas, etc. Muy bonito todo, muy importante, solo que para fines de países tercermundistas y para pacientes con poco valor adquisitivo, yo lo veo complicado, ¿verdad? Insistimos sobre actividad física, hacer al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado o 75 minutos de ejercicio intenso. Entonces ahí yo iba leyendo esto y yo decía, me pesa en el alma, señor, haberte ofendido porque yo no hago nada de eso. En fin, reducir la presión arterial tiene efectos positivos en el control de peso y la sensibilidad de la insulina. Otra vez me pesa, señor, en el alma, porque yo soy diabético, ¿verdad? Control de peso también me pesa en el alma, porque tengo mis 15 kilitos de sobrepeso. En fin, limitar el consumo de alcohol. Bueno, yo creo que ahí sí tomo un poquito, ¿verdad? Evitar el tabaco, en fin. Son las situaciones cajoneras que es importante tener presente y ellos lo van a reforzar al respecto. Hablamos de esto porque nos vamos al tratamiento farmacológico. Obviamente, la parte que a mí me interesa para apoyarlos ustedes en su trabajo, ¿verdad? Y entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, las guías 2024 recomiendan su uso para aquellos pacientes en los que las intervenciones en el estilo de vida no son suficientes. Ok, sugieren el uso de combinación de medicamentos en lugar de monoterapia para mejorar la efectividad como la adherencia. Obviamente, si yo uso una combinación de medicamentos, no tengo que usar dosis altas, sino que me voy a dosis bajas de ambos medicamentos en asociación y eso me disminuye la posibilidad de efectos secundarios, logrando mejor apego al tratamiento. Y obviamente hablan de que las combinaciones deben incluir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o en su defecto lo que tenemos nosotros, que son los bloqueadores de receptores de angiotensina, como el omeprazol, perdón, me traicionó el inconsciente por trabajar también gastrointestinal, o el olmesartán, perdón, diuréticos y bloqueantes de los canales de calcio. Y en muchos casos se recomienda que estas combinaciones se administren en una sola píldora para facilitar al paciente el tratamiento. Pero insisten, hay que adaptarlo a cada paciente. Entonces eso significa iniciar con dosis bajas y aumentarlas según sea necesario para alcanzar los objetivos de presión arterial, manteniendo siempre la tolerancia del paciente. Y en caso de efectos adversos, hacer los ajustes de las combinaciones o las dosis suficientes. Si los pacientes son mayores o frágiles,
Se sugiere comenzar con dosis más bajas y monitorear de cerca para evitar efectos adversos como caídas o hipotensión ortostática. Por último, se recomienda mantener el tratamiento por vida, con ajustes mínimos a menos que haya problemas de tolerancia. Entonces, es esencial hacer un seguimiento regular para asegurar que los niveles de presión se mantengan en el objetivo. Entonces, refuerzo lo que ya sabemos, pero otra vez dicho por otra sociedad, el tratamiento farmacológico es pieza clave, especialmente en pacientes de alto riesgo, y las combinaciones de fármacos y el seguimiento continuo son esenciales para alcanzar y mantener los objetivos. Muy bien, consideraciones especiales en embarazo. Esto me llamó la atención en cuanto a las guías, porque sí, sabemos que el embarazo, el manejo de la hipertensión en mujeres embarazadas es especialmente crítico para evitar complicaciones. Entonces, con más razón, monitoreo frecuente de la presión, preferiblemente en el hogar o con monitoreo ambulatorio para detectar hipertensión de bata blanca otra vez. Y en casos de hipertensión leve se prefieren intervenciones no farmacológicas como reducción de sal, de sodio, actividad física moderada. Sin embargo, si la hipertensión es severa, es importante iniciar un tratamiento farmacológico seguro durante el embarazo. Y aquí me llamó la atención, sí, porque hemos estado en las guías anteriores con el Matarile de defender mucho los beta bloqueantes como la opción en mujeres embarazadas. Ellos me mencionan aquí bloqueadores de canales de calcio y me vuelven a hablar de metildopa, ¿verdad? Entonces, buscando un poco en el pasado, sí, tradicionalmente muchas otras guías, especialmente de colegios de obstetricia y ginecología, habían recomendado principalmente beta bloqueantes como primera línea de tratamiento en hipertensión. Pero ¿cuál es el problema? Si la mujer no lo tolera por efectos secundarios, necesito siempre pensar en otras alternativas para el control de la presión arterial por el beneficio del feto. Entonces, la ampliación en las opciones terapéuticas responde a la necesidad de personalizar el tratamiento. Otra vez, personalización, según las características individuales y tolerancia de cada paciente, manteniendo siempre el enfoque en minimizar los riesgos de la madre y del feto. Hablamos también de pacientes adultos mayores y pacientes frágiles, como ya lo mencionamos. Entonces, en ese caso particular, más bien se aconseja ser conservador. Vean, las guías sugieren un objetivo de presión sistólica de 120/29 en mayores de 85 años, sin fragilidad significativa. Pero en personas mayores de 85 o con fragilidad, realmente lo que usted tiene que buscar es objetivos más altos para evitar efectos adversos, como caídas y mareos. No sea que por necio insistente para tenerle la presión arterial en el margen ideal, se me marea, se me cae, se fractura el fémur y más bien me podría en la vida del pobre paciente. Entonces, aquí es interesante porque ponemos mucho más énfasis en monitoreo de efectos adversos, como hipertensión ortostática, y ajustar el tratamiento en función a la tolerancia. Por último, en hipertensión resistente, cuando la presión sigue elevada a pesar de usar 3 o más medicamentos, incluyendo un diurético. Entonces, en este caso particular, recomiendan hacer evaluación adicional para descartar causas secundarias, como hiperaldosteronismo, apnea del sueño, como causa de hipertensión resistente, que puede estar contribuyendo a la hipertensión. Y entonces ahí empiezan a hablar de derivar a estos pacientes a centros especializados donde puedan recibir un manejo avanzado como la denervación renal. O sea, yo no conozco ningún centro en nuestros países que haga estos procedimientos tan avanzados. Supongo que tienen que irse a Miami para hacerlos. O sea, si alguien sabe algo de esto al respecto me corrige. Pero me llamó la atención al respecto también, ¿verdad? Y entonces entramos a nuevas terapias y dispositivos. Como por ejemplo, ya hablamos de la denervación renal, que es mínimamente invasivo. Interesante. Dicen que utiliza un catéter para reducir la actividad de los nervios simpáticos de las arterias renales.
hablamos de nuevos medicamentos y empiezan a poner mucho énfasis otra vez a los inhibidores del SGLT2, del cotransportador sodio-glucosa, que originalmente, como vimos, se usaban para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que demuestran reducir la presión arterial y mejorar los resultados cardiovasculares, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Entonces esto le pone todavía más presión a José Pablo para traerse un inhibidor de SGLT2 a nuestra cartera. Y después tenemos otras tecnologías. He trasladado esa presión yo no sé a cuántas personas, entonces una cadena. Ahí vamos a continuar con los comerciales, ni modo, ¿verdad? Y bueno, ahora tecnologías de monitoreo remoto y digital, y están desarrollando monitores implantables. Ojo, vean qué interesante. Entonces, hay cosas nuevas que se van generando con innovación y la mejora continua en el tratamiento de la hipertensión arterial. Ahora, resumamos en forma práctica. ¿Qué podemos decir de estas guías 2024? Bueno, para ellos el cambio en el enfoque en la categorización, que la inclusión de la categoría presión arterial elevada refleja que el riesgo cardiovascular no es binario, o sea, no es solo A o B, tenemos un gran nivel en el medio de zona gris que hay que tener presente y tenerlo pendiente en cada uno de los pacientes. Y entonces vemos en primer lugar el énfasis en diagnóstico y medición de la presión, tratando de hacerle adecuada, incluyendo monitoreo ambulatorio, monitoreo en la casa, especialmente en casos de hipertensión de bata blanca. Vemos la insistencia en manejo basado en el riesgo, utilizando sistemas SCORE 2 específicos para todos los pacientes, tratando de individualizar el tratamiento. Vamos a encontrar siempre importancia de la prevención en el estilo de vida, cambios, pero si esto no es suficiente nos vamos a ir a tratamiento farmacológico eficaz y haciendo énfasis en combinación de fármacos administrados en una sola píldora, mejorando la adherencia y permitiendo un mejor control de la presión arterial. Tenemos las consideraciones en las poblaciones específicas con énfasis en embarazados, adultos mayores y pacientes con hipertensión resistente. Y el último capítulo interesante que lo acabamos de ver, que es nuevas tecnologías y terapias. Como siempre, la clave está en la personalización del tratamiento y la educación para el paciente. Van a encontrar en el documento que les proporcioné la traducción a el flujograma de manejo. La representación gráfica es un tanto distinta a la que hemos estado utilizando en nuestros materiales promocionales, que lo que hacen es incorporar las del 2023 de la Sociedad de Hipertensión Europea y las americanas, pero al fin y al cabo es lo mismo, Vean, ahí se pone monoterapia inicial preferida, ¿verdad? Si esto no es suficiente, vamos a la terapia combinada y vean que la monoterapia inicial preferida la vamos a tener en categorías de presión arterial elevada. Ojo, vean qué interesante. En las guías americanas europeas la monoterapia es para pacientes con hipertensión leve. Aquí más bien se está recomendando en pacientes con factores de riesgo y valores de presión que incluso no podría decir se consideraban normales en el pasado. Yo quiero que tal vez que incorporemos ese concepto. Yo puedo tener una presión arterial 140/80, que si yo tengo factores de riesgo considere el uso de monoterapia. Sí, o sea, para mí es tal vez algo de lo más interesante de estas guías. El resto es prácticamente yo lo veo como copy-paste de lo que ya conocemos hasta el momento. Se los dejo ahí, es una traducción textual del slide que podemos utilizarlo. Y igual, quise desarrollar un resumen de beneficios enfocados a nuestros productos, en lo cual podemos hacer énfasis con estas guías. Entonces, el olmesartán solito, control efectivo de la presión. Entonces, según las guías, los inhibidores de los receptores de angiotensina, como el olmesartán, son recomendados en primer nivel de tratamiento para el manejo de la hipertensión debido a su eficacia en la reducción de la presión arterial y la protección cardiovascular a largo plazo.
tenemos reducción de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el olmesartán no solo controla la presión arterial, sino que también disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo, alineándose con el enfoque de las guías que priorizan la prevención de eventos cardíacos y cerebrovasculares. Nuevamente, ¿para qué bajo la presión arterial? Pues para evitar esto. Y en tercer lugar, buena tolerabilidad. Entonces las guías recomiendan a los ARA como primera opción debido a su bajo perfil de efectos secundarios, lo que facilita la adherencia a largo plazo del tratamiento. Recordemos la premisa, en todas las guías siempre van a salir los IECAS y los ARA2, pero también debemos tener claro que los ARA2 ofrecen un mejor perfil de adherencia y tolerabilidad que los IECAS. Esto con olmesartán solito. Si nos vamos a olmesartán hidroclorotiazida, ahí podemos empezar a hablar de que estas guías promueven la terapia combinada desde el inicio para la mayoría de los pacientes con hipertensión, destacando que la combinación de olmesartán con un diurético como hidroclorotiazida ofrece una reducción más rápida y efectiva de la presión arterial y al mismo tiempo nos brinda una herramienta más para el control de la presión arterial resistente, porque la combinación es particularmente efectiva en pacientes con hipertensión que no responden a la monoterapia, mejorando los resultados sin incrementar significativamente los efectos adversos. Y por último vamos a tener a olmesartán más amlodipino. ¿Por qué? Porque es la combinación recomendada en pacientes de alto riesgo. Otra vez, dado que las guías establecen mucho énfasis en independizar o individualizar cada paciente en función a su riesgo cardiovascular, las guías posicionan la combinación de olmesartán y un bloqueador de canal de calcio como excelente opción en pacientes con hipertensión y comorbilidades cardiovasculares como diabetes y enfermedad renal, mejorando los resultados en estos grupos de alto riesgo, logrando entonces un mejor control de la presión arterial. Entonces, al combinar los mecanismos complementarios de olmesartán y amlodipino, conseguimos control sostenido y consistente de la presión arterial, reduciendo las fluctuaciones que pueden dañar los órganos. Esto es, chicos, en resumen, lo que les tengo. Hay un par de mensajes que pude extraer ahí que tal vez podría ser interesante considerarlos. En combinaciones como hidroclorotiazida o AMLO ofrecemos soluciones probadas que permiten un control rápido y sostenido de la presión arterial, mejorando la adherencia del paciente y reduciendo significativamente el riesgo vascular. Esta otra propuesta, con la combinación de olmesartán, hidroclorotiazida o amlodipina, ofrecemos a los médicos opciones que cumplen con todas las recomendaciones, asegurando eficacia y seguridad en el tratamiento de los pacientes. En fin, dudas, preguntas. Marta levantó la mano. Adelante, Marta. Y bueno, lo otro que nos ha pasado acá, como nosotros tenemos lercalutén o dihidrolito en otros países, sí, ese paciente que ha tenido un olmesartán con amlodipina y de repente ha presentado más edema, pues los médicos que ya conocen la lercanidipina simplemente hacen la división en la combinación. Entonces dejan el olmesartán y colocan la lercanidipina y pues bueno, ha funcionado muy bien. Pero claro, efectivamente los médicos parten del medicamento combinado de una sola vez, ¿ok? Pero bueno, sí, como a lo que hablamos, el paciente individualizado, no todos responden a la misma terapia, no todos tienen los mismos efectos secundarios, no todos lo toleran de la manera igual. Entonces, sí nos ha tocado, pues bueno, que el médico ya lo divide, ya porque no lo ve o porque ya sabe que el paciente ha sido residente, entonces ya de una vez lo dejan por separado, ¿no? Exacto. Individualización, totalmente de acuerdo. ¿Algún otro comentario? ¿César? ¿Escucha, doctor? Sí, perfecto. Ok. Sí, solamente tengo entendido, bueno, casualmente ayer estaba hablando con una cardióloga, estábamos hablando, ella anteriormente me había servido de speaker para una mesa redonda sobre el tema de las guías de la hipertensión arterial. Y ayer casualmente estábamos hablando de esto, ¿verdad? De que ya hay alguna terminología nueva. Me comentaba de que, por ejemplo, ya no se usa grado 1, grado 2, grado 3 en términos de hipertensión. No sé si me podría ahondar un poquito en eso, doctor.
Claro. O sea, realmente, vamos a ver, si hay un lugar donde existe mucha anarquía, es precisamente en las definiciones de hipertensión arterial. Yo creo que en algún momento, a lo largo del año pasado, con algunos de los chicos estuvimos comentando una publicación muy interesante que salió en Medscape de un cardiólogo canadiense. Y ese cardiólogo canadiense ponía a lo largo del tiempo y según las diferentes sociedades como la evolución de digamos de la conceptualización de la hipertensión arterial y cómo la ve cada gente ha ido cambiando desde aquellas primeras épocas donde hablábamos de que la meta era debajo de 160, 90 para todo el mundo. Ahora que incluso en estas guías nos damos cuenta que ya el foco de concentración y el objetivo está bajando lo que antes considerábamos como valores normales. Vean, lo que es hipertensión tipo 1, tipo 2 y tipo 3 es meramente una conceptualización a nivel clínico hospitalario para definir qué tan agresivo tengo que ser yo para manejar la emergencia hipertensiva, ¿sí? Pero para fines del día a día, en la calle, en el campo, para disminuir eventos cardiovasculares y mejorar sobrevida a largo plazo, ven que el foco de atención tiene que migrar hacia mayor agresividad y a controles menores. Realmente identificar pacientes que aun cuando tengan la presión arterial normal, entre comillas, si tienen factores de riesgo, yo tengo que considerar el inicio de terapia. Aunque yo tengo una presión de 130/75, si yo soy diabético hasta el carajo y tengo problemas de renales, yo tengo que recibir tratamiento aun cuando técnicamente no soy hipertensivo. Si yo sigo concentrándome en la denominación hipertensión tipo 1, tipo 2 y tipo 3, sigo arrastrando el pasado en que lo importante es manejar al paciente hipertenso cuando ya se encuentra en crisis hipertensiva o cuando ya se encuentra descompensado. Yo necesito que la población médica en general cambie ese paradigma y esa forma de ser y migre al otro lado, en un manejo agresivo y en un abordaje altamente preventivo al respecto. Entonces, en ese orden de cosas todavía vas a ver que algunas de las guías, yo creo que por ejemplo la guía americana todavía sigue manteniendo esa clasificación de tipo 1 y tipo 2, mientras que creo que la europea de hipertensión sí habla de tipo 3. Y ese es el error fundamental. Y estas guías, como lo podemos ver, ni siquiera hace mención a grados de hipertensión ya manifestados, sino que trata de devolver todo digamos, la conversación al otro extremo, a hablar específicamente de agresividad en el manejo y prevención primaria e individualización del tratamiento. O sea, no sé si te lo explico bien. Por lo menos para mí sí es muy importante este cambio de paradigma como médico, y yo creo que es lo más importante a juzgar o a trabajar con la población médica que atiende pacientes hipertensos o en vías de hipertensión.